Hablemos de Género en UST es un espacio de conversación, reflexión y aprendizaje sobre la equidad de género en nuestra universidad y en la sociedad. Aquí exploramos experiencias, desafíos y avances en la inclusión de la perspectiva de género en la academia, la docencia y la vida universitaria. Cada episodio contará con la voz de docentes, estudiantes, investigadoras, invitados e invitadas expertas que nos ayudarán a comprender mejor las transformaciones necesarias para construir espacios más equitativos y diversos. Las masculinidades están atravesando un cambio cultural, social y político sin precedentes. Las universidades, como espacios de producción de conocimiento y transformación, tienen la responsabilidad de abordar estas nuevas perspectivas para fomentar una convivencia más igualitaria y respetuosa. Hoy, junto a Francisco Aguayo, investigador del Centro Cielo, exploramos las dinámicas de poder, la corresponsabilidad y las formas de construir relaciones más igualitarias y saludables. Acompáñanos en este viaje de reflexión y cambio. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, hola Vanessa, gracias por invitarme. Muchas gracias por estar acá en nuestro podcast Hablemos de Género en UST. Partamos conceptualizando, ¿cierto? Explicándonos qué es la definición de masculinidad. La definición tiene que ver con los estudios de los hombres o los llamados estudios de género de los hombres, que en América Latina tienen cerca de 30 años. En estos estudios había una pregunta por cómo se comportan los hombres, cómo son sus significados, sus narrativas y cómo participan en distintos procesos, por ejemplo, todos aquellos que tienen que ver con las relaciones de género. Entonces, bueno, tiene que ver con lo masculino allí donde esté o allí donde consideremos que hablamos de cuestiones relacionadas con lo masculino en nuestra cultura. ¿Por qué es importante investigar y hablar de esto? Sobre todo ahora que se han cuestionado muchas cosas. ¿Por qué es importante instalarlo en la universidad, por ejemplo? Primero diría que los hombres en tanto sujetos de investigación estaban bastante invisibilizados, ¿no? Entonces era una paradoja y, por ejemplo, en el tema de la violencia es muy claro. Los hombres son los principales perpetradores del hecho de violencia en todo el mundo, de la mayoría de los hechos de violencia. Sin embargo, no se les estudiaba suficientemente o directamente, ¿no? Entonces, hace 30 años se empieza a investigar a los hombres y la verdad que para poder entender algunos fenómenos o algunos procesos es sumamente importante que los definamos, los construyamos a ellos como sujetos de investigación, como sujetos de prevención también y como actores que están participando en distintos procesos, en el plano de la sexualidad, en el plano de la violencia, en el plano de las microagresiones, en el plano de la violencia homolésbica y transfóbica, etcétera, etcétera. ¿Y cómo han sido esas conclusiones, esos resultados respecto a estos nuevos estudios? ¿Qué han descubierto? Pasan un montón de cosas con los hombres en la actualidad. Bueno, hay que hablar del movimiento feminista, diría yo, en Chile, es sumamente importante. El año 2018 hay un fuerte movimiento. Este movimiento ha empujado políticas, programas, medidas, acciones en la universidad. O sea, los hombres han sido parte del problema, y es decir, bueno, tradicionalmente las universidades han sido instituciones muy masculinas o masculinizadas. Los hombres también han estado fuertemente en los puestos de decisión, en los puestos de poder. Ese es uno de los problemas interesantes de mirar, ¿no? Entonces, también los hombres se han resistido a algunos cambios relacionados con la igualdad de género. Estos cambios han sido lentos, pero después de la presión del movimiento feminista, de este activismo que partió en la calle y que, bueno, en las universidades fue una caja de resonancia inmensa, ya en Chile tenemos grandes cambios a nivel legislativo y a nivel de las políticas internas de las universidades. Ahora, si uno define que va a trabajar los temas de género solo con mujeres, bueno, se queda como la mitad de la población afuera. Siento que también el péndulo ha ido de un lado, ¿cierto? Y ha dejado el otro lado. Hay quejas, ¿no? También de parte de los hombres, ¿no? Ok, se están haciendo todos estos cambios que son necesarios, pero ¿qué pasa con los hombres hoy día? Con esta implementación de nuevas políticas, con este cambio de mentalidad que también hay que tener, se ha invisibilizado más. Hay espacio también para que ellos puedan
exponer sus puntos de vista? Yo creo que hay un gran cambio cultural. Primero, bueno, un fuerte activismo por parte del movimiento de mujeres, las organizaciones de mujeres. Después, poner los temas de género como tema de conversación en el centro. En cuanto al primer proceso, había una interpelación muy grande hacia los hombres, una interpelación directa. Bueno, no queremos más violencia de género, queremos educación no sexista, que los hombres se involucren en la paternidad, la corresponsabilidad. Entonces, frente a esa interpelación, yo creo que le han pasado cosas distintas a los hombres, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que hay algunos que han entendido esta interpelación, han procesado, han pensado y han hecho algunos cambios en la vida cotidiana, etcétera. Y en el otro extremo tenemos bastantes movimientos de resistencia que son muy notorios en algunos procesos que estamos viendo en el mundo y en América Latina. O sea, hay en este minuto un reforzamiento de discursos de neoconservadores, de discursos antiderechos, hay un cuestionamiento de esto que se ha llamado la ideología de género. Entonces, un campo en tensión, diría yo, y podemos encontrarnos entonces con hombres aliados con la agenda de género, profesores, estudiantes, pero también nos podemos encontrar con hombres que se sienten muy amenazados, que dicen, bueno, ahora no podemos decirle nada a las mujeres, e incluso algunos que están teniendo ya un discurso como más agresivo, y quizás Trump, Bolsonaro, Milei son representativos de aquello. ¿Qué rol juegan los profesores o los académicos justamente para esta inclusividad, ¿cierto? Para que no haya esa tensión, ¿cierto? Pensando que los jóvenes son más abiertos, ¿no? Vienen menos contaminados o están más dispuestos a escuchar, ¿no? O no están así. Tenemos algunos profes muy avanzados, digamos, en estos temas, y que entonces han hecho un gran esfuerzo por aprender sobre el lenguaje inclusivo, incorporar algunos de estos temas en el aula, en la conversación, incluso en carreras muy masculinizadas, como las del área de la ingeniería. Pero tenemos otros profesores que, bueno, desconocen los temas de género, o sea, están poco formados, y ahí tenemos un gran desafío. Estaba mirando hace poco una investigación en la UNAM, en México, y entonces en una sala de ingeniería habían puros hombres, una sola mujer. El profesor, cuando le hablaba a los hombres, le hablaba de cohetes, de tanques, y cuando le hablaba a la mujer, le hablaba de lavadoras, ¿no? Entonces, el sexismo en la academia, cuando hacemos la bajada al aula, nos podemos encontrar con escenas o situaciones de sexismo bien grandes. Y bueno, qué decir del problema del acoso sexual que ha habido por parte, en los últimos 10, 15 años, digamos, se ha visibilizado en Chile por parte de algunos profesores hacia estudiantes mujeres principalmente. Las primeras denuncias tenían que ver con casos de profesores que acosaban vía chat, que citaban a reuniones en su propia casa, que acosaban directamente sexualmente en el contexto de las entrevistas de tesis. Abusaba sexualmente de las estudiantes, que fueron a pedir ayuda a algunas de tus estudiantes y le dijeron, mira, te recomendamos que no hagas nada porque este profesor tiene mucho poder acá y te puede costar la carrera, ¿no? Entonces el tema del poder acá masculino de algunos académicos ha sido un gran tema también. Respecto al tema de la violencia que se da muchas veces en la vida universitaria entre los jóvenes, da la sensación que los jóvenes son más conscientes de eso, pero sin embargo se sigue dando muchos casos de violencia o ciberacoso, ¿cierto?, entre los jóvenes. ¿Cómo trabajan eso? La violencia de género no solamente tiene que ver con violencia usualmente de los hombres hacia las mujeres, sino que también hay un gran problema en las universidades de violencia homo, lesbo y transfóbica. Estudios internacionales muestran eso, que son los dos principales grupos de riesgo. Luego, los lugares de riesgo son múltiples, o sea, el aula con las microagresiones o agresiones más directas, pero también pueden ser los campus, los traslados a la universidad, y también espacios como los carretes también son lugares de alto riesgo. Y hoy día es increíble, en realidad, el cambio que ha habido en la universidad en términos de tener política, programa y una institucionalidad para recoger las denuncias, tener canales de denuncia y poder dar una respuesta a los casos. ¿Cuáles serían los desafíos entonces ahí
puede ser bueno distinguir entre el abordaje de los hechos de violencia, de la prevención. Yo creo que hay desafíos en los dos campos. Entonces, en el primero hay mucho desarrollo en los últimos años. Por supuesto que la bajada y cómo se abordan los casos, van pasando muchas cosas ahí, ¿no? En cómo enfrentar los casos. En el campo de la prevención yo creo que hay muchos desafíos pendientes. O sea, está en lo declarativo, en las políticas, pero no hay mucha inversión en aquello y no hay mucho trabajo con la población masculina. Hay alguna experiencia en algunas universidades, pero no es fácil llegar a los hombres con estos mensajes de prevención, no es fácil invitarlos a un grupo o hacer un grupo de trabajo educativo con los hombres en estos asuntos. En algunos lugares se están haciendo trabajo en sala, o sea, hay psicólogos o trabajadores sociales que van y conversan con los estudiantes en sala. Es bien interesante eso. Cuando hablamos de igualdad también se habla de equidad y hay una gran discusión ahí. ¿De qué tenemos que hablar? ¿De igualdad o de equidad en género? La definición, claro, se habla de la igualdad más en general y la equidad se dice que tiene que ver más con todas las medidas, las políticas y medidas para ir avanzando en esta agenda. También se habla de la paridad, ¿cierto? Que es un gran tema de discusión. Algunos no están de acuerdo con la paridad, algunos sí están de acuerdo, algunos dicen que sí, pero es necesaria. Y aquí empieza de nuevo la tensión, ¿no? Para todo hay que tener paridad, hay que tener igualdad o hay que tener equidad. Ahí se van como fundiendo todos estos conceptos. Y cuando esto lo llevamos a temas de poder, ¿cierto? De jerarquización, que sabemos que a veces no siempre hay que pensar en... tenemos que ser inflexibles con la paridad, ¿no? Han habido políticas donde se han ido logrando estas igualdades o estas paridades, sobre todo en los puestos de poder. Lo primero que tenemos que hacer en la universidad es analizar y mirar las brechas de género que existen en todos los planos. Y las vemos desde el acceso, en la progresión de la carrera, en los puestos de decisión, en las dificultades para conciliar el trabajo familia, en el problema de la violencia de género. Uno de los problemas que hay es que hay mucha gente hoy día que piensa que la igualdad de género se alcanzó. Entonces hay mucha ignorancia y hay problemas para comunicar, y hoy día tenemos otro problema que son estos movimientos de resistencia, ¿no? Que la ideología de género, que la cultura woke, y ya no podemos hablar de los temas. Entonces se empieza a decir, no, acá hay libertad de expresión y puedo volver a decir cualquier cosa o decir las brutalidades más grandes, como algunos presidentes en este minuto están promoviendo. En algunos estados, en Estados Unidos, se ha prohibido hacer educación sobre temas de diversidad sexual en la escuela. No se puede hablar. Es delirante, pero hay un movimiento fuerte de resistencia ahí. También otro desafío entonces en este campo es cómo empujar y promover y generar buenas condiciones para que las mujeres puedan alcanzar esos puestos de decisión y no abandonen antes también por temas como el castigo a la maternidad. Tenemos facultades donde hay alta presencia de mujeres en el profesorado y otras donde hay alta presencia de hombres, entonces los desafíos van a ser distintos. Y bueno, las facultades de ingeniería quieren primero como alfabetizar a los hombres en estos temas, y en algunas incluso tienen recién como unas primeras académicas. Las fotos acá son muy claras. Hace 15 años veíamos la foto del Consejo de Rectores y no había ninguna mujer. Entonces estamos frente a un gran cambio cultural. Tuve una presidenta mujer en el país y poco a poco vamos encontrando más rectoras, y bueno, tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Promoviendo que haya igualdad de condiciones para que hombres y mujeres puedan llegar a esos puestos de decisión. La paridad entonces tiene su racionalidad en determinadas circunstancias, pero creo que el mejor paraguas para este tema se trata de las políticas afirmativas, es decir, cómo generamos condiciones para que las mujeres puedan desarrollar su carrera académica y no ir perdiendo esto que se llama la fuga de talento. Hay mucha pérdida de talento femenino porque las mujeres no encuentran buenas condiciones en los contextos universitarios para desarrollarse. ¿Cómo logramos esta diversidad, que es un desafío, ¿cierto? Que carreras no sean 100% feminizadas o altamente feminizadas y lo contrario. ¿Cómo lograríamos cambiar ese panorama? Yo creo que hay desafíos para el sistema educativo en general, o sea, cómo se va trabajando desde muy niña
el talento para las matemáticas, las mujeres, promover que se involucren con las matemáticas, con la ciencia, que en los textos escolares aparezcan científicas, aparezcan pensadoras, ¿no? En la medida que hagamos ese trabajo, después van a llegar más mujeres a las áreas de ciencia. Y bueno, la universidad, desde las publicidades que hacen en adelante, tiene mucho que hacer para convocar primero a las mujeres, pero después se necesitan programas de retención, o sea que hay mucha fuga de talento. Las mujeres encuentran hostilidades de diverso tipo, en algunos casos son de acoso sexual, es muy notorio en los lugares de trabajo, ¿no? También en profesiones muy masculinizadas como la minería, falta de condiciones, a veces no hay baños adecuados para las mujeres, a veces la ropa no es adecuada para las mujeres. Francisco, ¿hemos avanzado o no? Yo soy optimista, o sea, creo que hay un gran avance, o sea, desde 2018 hasta ahora tenemos legislación, tenemos política. Si miramos todos los materiales que han producido las universidades chilenas en temas de género en el aula, cómo mejorar las bibliografías, cómo tener un lenguaje inclusivo, políticas para estudiantes o profesores que son madres y padres, para la diversidad sexual, temas de salud mental ahora. Tenemos una generación de campañas, de materiales, de discurso, narrativa. Eso no quita que tenemos inmensos desafíos, o sea, cómo se hace la bajada de estas políticas, cómo se sigue invirtiendo, cómo frente a estos movimientos neoconservadores, donde se empieza a hablar, bueno, de la igualdad de género como algo malo, de la cultura woke, y entonces hay un movimiento a nivel, en algunos países, muy notorio en Argentina, por ejemplo, en este minuto, pero también en alguna universidad, de decir, bueno, ya no vamos a hablar tanto de género, ya no vamos a hablar tanto de diversidad, entonces, ¿cómo sostenemos la agenda? ¿Cómo sostenemos la institucionalidad? Para seguir avanzando, pienso que es algo muy, muy importante para seguir empujando este cambio cultural. El tema que tú planteas sobre los movimientos neoconservadores, ¿podría plasmar, por ejemplo, a América Latina? Porque estos movimientos comienzan en algunas partes, ¿cierto? Se empiezan a gestar y empiezan a, ¿cierto?, a expandirse, ¿no? Bueno, comentabas los de Estados Unidos también. ¿Podría esto expandirse? Yo creo que ya llegó, que es un fenómeno inmenso, que la influencia de las redes sociales es amplísima. Ya hay algunos estudios, pero necesitamos investigar mucho más sobre este tema. Pero yo creo que está mucho más instalado de lo que imaginamos. Te pongo otro ejemplo. En Brasil hay una especie de Netflix con puro contenido conservador y evangélico y pro familia y antidiversidad sexual, etcétera. 500.000 suscriptores. Wow. Sí, no podemos tener una ilusión de que esto es un avance sin vuelta atrás en los temas de género. Hay una gran inversión, diría yo también, de programas particularmente de derecha en América Latina para generar contenidos en contra de la agenda de género. Entonces también tenemos que pensar cómo generamos nuevos contenidos, cómo llegamos a nueva audiencia a través de los distintos canales que tenemos disponibles. Yo creo que ahí se va un poco lento en ese plano, sí. Y un desafío. Enorme. Sí, un desafío. Francisco, ¿qué nos podrías recomendar como lectura o como a lo mejor alguna película que tú hayas visto en relación a lo que hablamos hoy día? Bueno, para profesores, estudiantes, funcionarios, yo lo primero que diría es importante que se formen. Lo primero que recomendaría es leer autoras feministas, ¿no? Entonces, hay algunas autoras feministas como Bell Hooks que han escrito sobre el tema de los hombres, la masculinidad. La autora más citada en el mundo es Connell, una autora australiana, Michael Kimmel en Estados Unidos, Víctor Seidler, y acá en América Latina encontramos varios, en Chile José Olavarría, Beno de Keyser, Juan Guillermo Figueroa en México, Mara Viveros, por ejemplo, otra feminista que también recomendaría leer. Y luego recomendaría mirar y revisar todos estos materiales que están generando las universidades sobre estos temas específicos: salud mental, conciliación trabajo-familia, paternidad activa, prevención de violencia, lenguaje inclusivo, etcétera. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos hoy día acá en Hablemos de Género en UST. Un gusto, gracias por invitarme. Gracias. Cuestionar los modelos tradicionales, reconocer su impacto en la sociedad y construir nuevas formas de ser y relacionarse es un desafío.
pero también una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa. Gracias a cada uno de ustedes por escucharnos y ser parte de estos cambios. Y no olviden suscribirse a nuestro podcast, Hablemos de Género en UST.